Buenos días. A partir de este video vamos a realizar algunos ejemplos para clarificar los conceptos que vimos en las sesiones anteriores. Y en esta ocasión vamos a partir con las direcciones de tipo enlace local. Antes de ello vamos a hacer un breve repaso. Recordemos que las direcciones de enlace local tienen por lo pronto el prefijo FE80. Estas direcciones nos van a permitir ubicar o alcanzar dispositivos que se encuentren solamente dentro del enlace, es decir, que sean accesibles a nivel capa 2 y no van a trascender más allá del primer ruteador. Entonces, como lo acabamos de mencionar, no es enrutable. Normalmente se asignan automáticamente, aunque también se puede asignar manualmente este tipo de direcciones. Y nos va a permitir comunicarnos única y exclusivamente con otras interfaces que se encuentren dentro del enlace local. Cada interfaz de red debe tener por lo menos una dirección de tipo enlace local o link local, y aunque las direcciones, si se generan automáticamente, no deberían de duplicarse, no habría problema si esto ocurriera, si es que las asignamos, por ejemplo, manualmente, ya que como no trascienden más allá del enlace, no tienen motivo para generar un conflicto con una dirección que se duplique fuera del mismo. Vamos a ver cómo sería una asignación automática de una dirección de enlace local. Si bien existen varias formas de generarla, la manera más importante es la conocida como EUI64. Y utilizando este formato se va a usar el siguiente procedimiento. Supongamos que esta es nuestra dirección MAC, la cual he representado ya aquí, dentro de estas casillas, pero bueno, ya saben que se representa normalmente con 2 puntos. Lo primero que habría que hacer entonces es separarla por la mitad. Y una vez separada, en medio de las dos secciones que restan, se va a incorporar los caracteres o los niveles FF, FE. De esta forma, vamos a obtener esta cadena de dígitos hexadecimales, o ya hablando de la IP versión 6, esta cadena de nibbles. Una vez que la tenemos, lo que vamos a hacer es que los primeros dos nibbles los vamos a tomar y los vamos a convertir a su formato binario. En este ejemplo, tenemos que C2 lo convertimos a su correspondiente binario, y de este valor lo que va a ocurrir es que lo que digamos sería el segundo dígito menos significativo del segundo nivel, lo vamos a intercambiar. De tal suerte que en este caso, lo que originalmente era un 2, ahora se va a convertir en un 0. Por ello es que el C2 se convierte en C0. Y quedaría entonces esta cadena completa. Bien. Y ya una vez que tenemos representada totalmente nuestra MAC con el formato EUI64, lo único que falta es añadirle el prefijo FE80. Aquí quedaría entonces representada finalmente de esta manera. Tenemos FE80, 2 puntos y la cadena que acabamos de obtener. C013, 9FF, FE y en este ejemplo 55 A05C. Observen que los sextetos de aquí quedan combinados, ¿de acuerdo? En este caso en realidad no importa mucho que hagamos nosotros la conversión manualmente, ya que efectivamente pues, se va a generar automáticamente, pero siempre vale la pena saber cómo es que se genera. Como mencionábamos anteriormente, las direcciones de tipo enlace local se asignan automáticamente. Es más o menos a lo que correspondería a una dirección APIPA en IP versión 4. Se generan automáticamente y es muy fácil encontrarlas en un sistema. Por ejemplo, en este caso tengo un sistema Mac. Si le doy ifconfig a mi interfaz inalámbrica, que es la que estoy utilizando, tengo aquí mi dirección de enlace local. Y si observan un poco más de cerca, notarán que efectivamente se generó utilizando EUI64.
Aquí están los bits de mi dirección, perdón, los dígitos hexadecimales de mi dirección MAC. Y como mencionábamos, aquí tenemos FFFE, 90E1 y como habíamos mencionado también, aquí se intercambió el segundo bit menos significativo del segundo nivel. Hagamos ahora un ejemplo en un ruteador Cisco. Para hacerlo en un ruteador Cisco, aquí ya preparé un pequeño laboratorio. Habilitamos. Si quieren, antes de asignar la dirección IP, vamos a hacer una consulta para obtener la dirección MAC. De 1 al 0. Y obtenemos que la dirección MAC es esta. Vamos a copiarla para verificar si efectivamente lo crea con EUI64. Y entonces vamos a asignar automáticamente la dirección IP de una interfaz del ruteador. Entonces vamos a Configure, vamos a configurar la interfaz Ethernet 00. Antes de que se me olvide la prendo. Y para asignar la dirección en forma automática, lo único que hay que hacer es habilitar el protocolo IPv6 Enable. Y con ello es suficiente. Regresamos y verificamos si efectivamente ya se asignó una dirección de tipo link local. Show interfaces brief. Show IPv6. Interface brief. Y aquí tenemos entonces la dirección que se generó. Vamos a pegar la dirección MAC que habíamos copiado y verificamos. Y tenemos efectivamente, notarán que aquí tenemos los caracteres de la dirección MAC. Hasta aquí. Aquí tenemos FFFE como habíamos comentado anteriormente. Y después tenemos los caracteres que faltaban. Y efectivamente aquí se intercambió el segundo bit del segundo nivel. ¿De acuerdo? Entonces hasta aquí ya comprobamos que efectivamente se asigna automáticamente la dirección. ¿Qué pasa si yo quiero asignar una dirección en forma manual? Entonces hacemos lo siguiente. Accedo a la interfaz que quiero configurar. Vamos a hacerlo en este caso la fase Ethernet 01. La prendo. Y al igual que lo hacemos con IPv4, aquí vamos a asignar IPv6 address. Y por ejemplo en este caso le puedo asignar la FE8 y le puedo poner de esta manera. Es una dirección que estamos asignando en forma local y efectivamente no corresponde a la dirección MAC. Y simplemente lo único que le tengo que decir es que es de tipo link local. Y listo. Verificamos si efectivamente IPv6 show IPv6 interface brief. Y aquí tenemos que efectivamente ya se han asignado las dos direcciones de las dos interfaces, la primera en forma automática y la segunda de forma manual. Aquí está el procedimiento para hacerlo en forma manual por si ustedes lo quieren hacer por su parte. Este es el ejemplo que acabamos de hacer, pero vamos a hacer alguna variante. Voy a volver a rehacer el ejercicio y observen que en este caso voy a ponerle la misma dirección a ambos lados. Entonces, como no guardé la configuración, simplemente voy a reiniciar el ruteador. Y vamos a repetir el ejercicio, pero esta vez asignando de forma manual la dirección en ambos ruteadores. En ambas interfaces. Entonces, interface fase Ethernet 00, notch down, y pongo IPv6, address, y le voy a poner FE802.1 de tipo link local. Y repito lo mismo para la interfaz 01,
IPv6 address F8.0.2.1 de tipo link local. Muy bien. Entonces, si verificamos show IPv6 interface brief, y aquí tengo que efectivamente las dos direcciones tienen, perdón, las dos interfaces tienen la misma dirección. Si accedo a uno de mis hosts, vemos que ya también tiene asignada una dirección de enlace local y puedo simplemente hacerle ping a la interfaz inmediata, a la interfaz de mi ruteador inmediato, FE80, y me contesta. Y lo mismo va a ocurrir del otro lado, pero en este caso, por supuesto, está contestando la interfaz a la cual estoy conectado, sin que ello me esté generando un conflicto. ¿De acuerdo? Entonces, con Monotaran y resumiendo, las dos interfaces tienen la misma dirección de enlace local y no genera conflicto, ya que, como mencionamos, estas direcciones son solamente accesibles a nivel enlace. Por lo tanto, no van a generar ningún conflicto entre enlaces independientes. Nuevamente, si quieren hacer el ejercicio, aquí está el procedimiento, que es lo que acabamos de hacer. Y si tienen alguna duda, pues con gusto háganmela en los comentarios y la contestaré a la brevedad. Nos vemos en el siguiente video.